En la presente clase vamos a estudiar nosotros 4 conceptos: la función de posición, el desplazamiento, la velocidad media y la velocidad instantánea. Empecemos con la función de posición. ¿Qué significa una función de posición en física? En física la función de posición se la nota de la siguiente manera: una letra R con una flecha encima porque es un vector, y dependiente del tiempo significa el paréntesis con la letra T. ¿Qué significa dependiente del tiempo? Significa que este es un vector que va a tomar valores determinados de acuerdo al instante de tiempo. Por ejemplo, para una función de posición dada, nosotros tendríamos lo siguiente. Si suponemos que tendríamos nosotros un sistema de referencia X, Y, Z y una trayectoria, por ejemplo, así. Esta es la trayectoria que hace una partícula en función del tiempo. Entonces, la partícula vamos a suponer que se encuentra en el instante t del tiempo en una posición que la podríamos llamar A, el punto A. Entonces, el vector que va desde el origen del sistema de coordenadas hasta el punto A se llama el vector R de A. Pero si esta es una función R del t, porque estamos hablando del tiempo t, entonces es el vector que apunta hacia justamente la posición de la partícula. Entonces, en el transcurso del tiempo, me refiero a que cuando el tiempo va transcurriendo, el vector entonces va tomando otras posiciones. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una función R de t, por ejemplo, si fuera 3ti más t cuadrado j y menos t cubo k metros, si quisiéramos nosotros calcular la función de posición cuando el tiempo t es igual a 1, por ejemplo, cuando tenemos desde aquí hasta allá, cuando el tiempo es 1, tenemos un vector. Si quisiéramos saber cuál es ese vector, solo es cuestión de reemplazar el tiempo t en la función que tenemos acá. Entonces, r de 1 tendríamos lo siguiente, que sería igual a 3 por 1, 3i, más, aquí sería 1 cuadrado j, y menos, y aquí sería 1 al cubo k. Esta sería entonces la función r de 1 que tendríamos aquí. Por ejemplo, en otro caso, cuando el tiempo es 3, la partícula ya está por acá, es decir, que tiene otra función de posición, y aquí tendríamos entonces r de 3, que sería la función de posición cuando el tiempo es 3. Reemplazamos el tiempo 3 aquí y nos quedaría 9i más 3 al cuadrado, también 9j, y menos 3 al cubo son 27k. Ahora, si quisiéramos nosotros calcular la distancia desde la partícula hasta el origen del sistema de coordenadas, tendríamos que calcular el módulo del vector r de 3. Eso quiere decir que deberíamos nosotros calcular la distancia que tenemos cuando el tiempo es 3 y se la calcula como el módulo del vector r de 3, que en este caso se consigue esto aplicando el teorema de Pitágoras en 3 dimensiones, que consiste en la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de estas cantidades, que tendríamos entonces la raíz cuadrada de 9 cuadrado más 9 al cuadrado y más 27 elevado al cuadrado. Sí, en este caso entonces nos da un resultado 29,84 metros es la distancia que existe desde la partícula hasta el origen. Este, por un lado, estamos hablando del concepto de función de posición y la función de distancia al origen. El siguiente concepto es el concepto del desplazamiento. ¿Cómo podríamos nosotros entender el concepto del desplazamiento a través de la función de posición que ya la hemos mencionado? Sucede lo siguiente: si nosotros tenemos, vamos a hacer otro gráfico, si tenemos nosotros otro sistema de referencia, por ejemplo, este de aquí, X, el de acá, Y y Z, con un origen del sistema de coordenadas, vamos a suponer que una partícula tiene esta trayectoria. Cuando el tiempo es el tiempo t sub 1, por ejemplo, está en el punto A, eso significa que la partícula tendrá una función de posición, que bien podríamos llamarlo la posición inicial o la posición del punto A. Cuando tenemos un tiempo posterior, la partícula se encuentra en otra posición, por ejemplo, en el punto B. Esta posición está indicada, está calculada por el vector de posición, que bien podríamos llamarlo posición final o R sub B.
Entonces, ¿qué es el desplazamiento? El desplazamiento ya no es un vector de posición, es decir, no parte desde el origen, sino que es un vector que va desde un punto de la trayectoria a otro punto de la trayectoria. Como es un vector, va en línea recta, sin importar por dónde esté dibujada la trayectoria. A este vector se lo nota como delta R. En el triángulo que nosotros vemos aquí, el triángulo que está formado por los vectores RA, delta R y el vector RB, se está produciendo aquí una suma vectorial. Entonces, si nosotros despejamos delta R, nos quedaría la siguiente fórmula. Delta R es la diferencia entre la posición final y la posición inicial. Podríamos tomar nosotros esto como una fórmula para calcular el desplazamiento. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular entre t igual a 1, vamos a suponer que aquí en este punto sería el punto donde se encuentra la partícula cuando el tiempo es 1 y acá sería el punto donde se encuentra la partícula cuando el tiempo es 3 y quisiéramos calcular el desplazamiento delta R, entonces bastaría con restar los vectores que tenemos en la posición B y en la posición A. Vamos a suponer que son los vectores que ya los hemos calculado anteriormente, el R1 y el R3. Tendríamos los vectores ahí ya calculados. Entonces, en este caso, para este ejemplo, el desplazamiento sería la resta entre los dos vectores. Eso quiere decir que tendríamos que restar el vector R de 3 menos el R de 1. Componente a componente restando nos da el siguiente resultado. 9 menos 3 me da 6 y tendríamos aquí 9 menos 1 tendríamos más 8J y estamos restando, sería menos 27 menos 1, tendríamos entonces menos 26K. Este sería entonces el resultado del vector de desplazamiento llamado delta R. Este es el siguiente concepto que estamos ahora mostrando. El primero fue función de posición, la función R que vimos acá. Luego estamos mostrando ahora el vector de desplazamiento, que es la diferencia entre vectores de posición para tiempos sucesivos. Y ahora vamos con el concepto siguiente, que es el concepto de la velocidad media. ¿De qué se trata el asunto de la velocidad media? La velocidad media se define, la definición analítica es la variación de posición o el desplazamiento que acabamos de estudiar dividido para el intervalo de tiempo. Esto significa que si nosotros tomamos un intervalo de tiempo como por ejemplo 2 segundos, como en el caso del ejemplo anterior, al dividir el vector desplazamiento, que es el vector que lo hemos calculado y que está indicado aquí, entonces al dividirlo para un intervalo de tiempo, por ejemplo 2 segundos, vamos a tener un vector llamado vector de velocidad media, el que tenemos ahí en color azul. Este vector de color azul que tenemos tiene la misma dirección y sentido del vector de desplazamiento y en lo único que difieren es en módulo, porque el vector el vector velocidad media en color azul está dividido para el intervalo de tiempo. En realidad este es un vector de promedio estadístico que indica o que describe el movimiento ficticio, un movimiento rectilíneo uniforme que ocurriría sobre el desplazamiento, mientras que el movimiento real ocurre sobre la trayectoria. Para el ejemplo que nosotros hemos estado utilizando para este desplazamiento, nosotros tendríamos el siguiente resultado. El vector de velocidad media, como ya lo vimos, es delta R sobre delta T. En el caso de delta R, que ya lo hemos calculado, es 6i, vamos a escribir esto, 6i más 8j menos 26k dividido para delta t. Pero ¿qué es delta t? A delta t se le llama el intervalo de tiempo y es la resta entre el instante final y el instante inicial del tiempo. En este caso, t final es 3 y t inicial es 1. En este caso nos quedaría 3 menos 1, que es igual a 2. Dividiendo todos estos componentes del vector para el escalar, nos quedaría 6 dividido para 2 a 3, 3i, más 8 dividido para 2 a 4, j, y luego tendríamos menos 26 dividido para 2, 13k. Este es entonces el vector de la velocidad media entre 1 y 3, el vector que se está mostrando aquí con color azul. El concepto de la rapidez media que se desprende del anterior
solamente consiste en el módulo, es decir, el tamaño de esta flecha en color azul. Si nosotros quisiéramos calcular qué tamaño tiene esta flecha de color azul llamada velocidad media, lo único que tendríamos que hacer es calcular el módulo del vector de velocidad media. Para distinguirlo el un concepto del otro, al anterior lo llamamos velocidad media y a este lo llamamos rapidez media. Entonces aquí sería la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado y más 13 al cuadrado, que nos da un resultado igual a 13,93 metros sobre segundo si utilizamos el sistema internacional. Finalmente, vamos ahora a hablar del concepto de la velocidad llamada instantánea o simplemente llamada velocidad. Eso quiere decir que la palabra instantánea a veces se la omite. Significa que cuando se habla de velocidad es la velocidad llamada instantánea. Como su nombre indica, es la velocidad que tiene una partícula en un instante dado. Y se la define de la siguiente manera. Vamos a necesitar hacer otro gráfico para definir la velocidad llamada instantánea, pero empecemos indicando el concepto. La velocidad llamada instantánea, que le llamamos solamente, le notamos con la letra B, es igual al límite al cual tiende el valor de velocidad media cuando el intervalo de tiempo tiende a cero. Esta es la definición de la velocidad llamada instantánea. Ahora, hagamos un gráfico para entender de qué se trata. Si hacemos el gráfico en dos dimensiones lo vamos a entender mejor, es decir, si prescindimos de la dimensión tercera solamente por efectos de explicación. Podríamos entender lo siguiente, fijarán entonces aquí lo que va a suceder. Vamos a suponer que tenemos nosotros una trayectoria como la que estoy mostrando en este momento. En un instante del tiempo t, la partícula se halla ubicada en este punto de aquí. Por lo tanto, tendrá ahí una velocidad instantánea. La representación geométrica de este concepto es un vector, es decir, una flecha que es tangente a la trayectoria en ese punto. Tangente significa que topa en un solo punto de la curva, ¿no es cierto? Esta es la dirección tangente. Esta es la representación geométrica del vector de velocidad instantánea. Por convención, se acostumbra a representarla como un vector que le resulta tangente a la trayectoria en ese punto. Ahora, vamos a suponer que en un punto siguiente, en un instante de tiempo posterior, por ejemplo, supongamos aquí cuando el reloj marca t más un intervalo delta t, entonces tendríamos nosotros otro vector de velocidad que sería el vector de acá, que también es tangente a la trayectoria, pero claro, la tangencia es otra. Entonces, el vector de velocidad instantánea dice que es el límite de velocidad media. Eso quiere decir que si nosotros graficamos el vector de velocidad media, como lo acabamos de ver, recordamos que es un vector que va montado sobre el desplazamiento. Este que está en color negro es el vector llamado de velocidad media para un instante, o para un intervalo entre t y t más delta t. Pero, ¿qué dice aquí? Dice que el delta t tiende a cero. Eso significa que el intervalo de observación del fenómeno físico debe ser recortado sistemáticamente. Con lo cual, ¿qué tal si en vez de dejar que el tiempo transcurra hasta t más delta t, cerramos el reloj antes? En este caso, nosotros tendríamos otro valor de velocidad media, que sería el nuevo vector de velocidad media. Pero aún así, no es igual a cero. De hecho, no tiene que ser igual a cero, sino acercarse a cero. Eso significa que si otra vez cortamos, entonces tendríamos en este punto el punto final, ¿no es cierto? Y entonces el vector de velocidad media. Como ustedes ya se dan cuenta, el vector de velocidad media cada vez intenta llegar a parecerse más al vector de velocidad instantánea. Eso significa el criterio de límite. El vector de velocidad instantánea, es decir, el azul, es aquel al que trata de llegar el vector de velocidad media, es decir, el de color negro, cuando acortamos el tiempo de observación. Ahora, si es que nosotros desglosamos este criterio de límite, vamos a encontrar un interesante resultado matemático. Y lo interesante es que coincide con la definición matemática de la derivada.
Eso quiere decir lo siguiente, que la velocidad, me refiero a esta fórmula de aquí, siendo el límite cuando delta t tiende a 0, es igual a la velocidad media. Recordemos que la velocidad media era el desplazamiento dividido para el intervalo de tiempo. Este es un límite del tipo 0 sobre 0, es decir, que contiene una indeterminación intrínseca, lo cual significa que el desplazamiento desde este punto hasta un punto infinitamente cercano, el desplazamiento es 0. Y el delta t también es 0, por lo tanto no puedo reemplazar. Eso significa que debería abrir el límite para el desplazamiento, lo cual nos daría la siguiente expresión. Si delta r es un r final, el r final es cuando el tiempo es t más delta t. Recuerden que ese dijimos que era el instante final del tiempo. Y si restamos nosotros el r inicial, recuerden que el tiempo inicial es t, entonces nos quedaría r de t dividido para delta t. Como ustedes recordarán, esta fórmula existe en matemáticas y se le conoce con el nombre de la derivada de la función con la que estamos trabajando aquí, es la función r. Por lo tanto, diríamos que la velocidad instantánea es la derivada de la función de posición respecto al tiempo. En notación abreviada, podríamos nosotros decir que la velocidad instantánea es igual a r punto. Y el concepto, el de rapidez, finalmente, el concepto de rapidez es el mismo que le habíamos dado antes. Si la velocidad esta es instantánea, la rapidez también instantánea se consigue solamente calculando el módulo de la expresión anterior y esta sería la rapidez. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo en donde tenemos nosotros una función, digamos esta de aquí. La función es, por ejemplo, t cuadrado i menos 2tj y más k, por ejemplo. Supongamos que esta es una función de posición. Hemos dicho que cuando el tiempo toma ciertos valores, entonces esta función se determina para una y solamente una posición de la partícula. ¿Qué tal si quisiéramos nosotros calcular, por ejemplo, el vector azul cuando, el vector azul es la velocidad instantánea, cuando el tiempo vale 2, por ejemplo? ¿Qué tal si quisiéramos justo en ese instante calcular exactamente cuál es el vector de color azul? Tendríamos entonces que nosotros, en primer lugar, tendríamos que derivar, ¿no es cierto? Tendríamos que la velocidad en función del tiempo, tendríamos todas estas funciones que derivarlas. La primera nos daría ¿cuánto? Sería 2ti menos 2j, fíjense que estoy derivando, me refiero a que esta 2t sale, es la derivada de la primera componente, este es menos 2t, entonces la derivada es menos 2, y la derivada de una constante, como es el vector k es constante, es igual a 0, entonces tendríamos 0. Ahora, como hemos dicho que queremos la velocidad al tiempo 2, esta es una función de velocidad a cualquier tiempo. Si queremos al tiempo 2, entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos que reemplazar aquí en el tiempo, nos quedaría 4i menos 2j. Esta sería la velocidad al tiempo 2 en metros sobre segundo. Y el concepto de rapidez lo tendríamos nosotros aplicado aquí cuando calculamos la rapidez al tiempo 2, fíjense que no pongo la flecha encima porque estoy hablando del módulo de este vector, y este sería entonces la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 2 al cuadrado, que sería la raíz de 20, que me da 4,47 metros sobre segundo, es el valor de la rapidez, y como hemos visto, un módulo significa el tamaño de una flecha. Entonces acabamos de ver que la flecha esta tiene un módulo de 4, o un tamaño, esa flecha azul, de 4,47 metros sobre segundo.